Bienvenidos una vez más. Como siempre, empezamos dando un repaso a los contenidos. La sección de aperturas estará dedicada a la apertura italiana. Sin lugar a dudas, una de las primeras que debe aprender cualquier jugador, por su simplicidad y gran claridad conceptual. En táctica, revelaremos los entresijos de un concepto muy útil para el ataque, la desviación. En estrategia, abordaremos la importancia de aprovechar las columnas abiertas mediante la entrada de las torres en la séptima y octava líneas. La fase final del juego estará dedicada al enfrentamiento entre un rey y dos peones con el rey adversario. Y en la lección del gran maestro, Miguel Illescas nos ayudará a esclarecer algunos de los conceptos manejados en las maniobras de desviación. ¿Preparados? Vamos a estudiar la apertura italiana. Es una apertura muy conocida, con ventajas e inconvenientes que analizaremos en detalle. Se trata de una de las primeras que se deben aprender, por su simplicidad y claridad de movimientos. Así que, en primer lugar, os voy a explicar en qué consiste y de dónde viene. La apertura italiana se produce después de las tres primeras jugadas que indicamos a continuación. Las blancas comienzan con el peón a E4, a lo que responden las negras con peón a E5. Tras esta apertura abierta, las jugadas más habituales son que el caballo blanco amenace el peón negro saltando a F3 o que el caballo negro lo defienda desde C6. A continuación, las blancas mueven el alfil a C4 y con esto dejan planteada la apertura italiana. Estamos ante una de las aperturas más antiguas de la historia del ajedrez, pues ya se menciona en algunas obras del siglo XV. ¿Pero qué tiene de especial? Como podéis ver, el alfil en esa posición ataca al punto F7. Además, se coloca en una diagonal desde donde controla importantes casillas centrales, como D5 o E6. Observad que alfil y peón controlan las casillas blancas y el caballo las negras. Aparte de eso, la temprana salida del alfil prepara un enroque cómodo. Por lo tanto, es una apertura que, en general, cumple con todas las reglas básicas a tener en cuenta en esta primera fase del juego. Veamos qué pueden responder las negras ante una apertura italiana. La principal respuesta da lugar a lo que se conoce como apertura italiana pura. Se trata de desarrollar el alfil negro a C5. De esta manera obtiene los mismos beneficios que acabamos de mencionar para las blancas. Otra alternativa consiste en poner el segundo caballo en juego. Esto puede llevar a una partida lenta, en la que las blancas juegan peón a D3 y las negras responden con alfil a E7. Las blancas también pueden responder con una jugada más agresiva, haciendo saltar el caballo a G5. Este es el principal peligro de la defensa de los dos caballos. El blanco puede hacer algo inusual, como mover dos veces la misma pieza, pero el resultado es una amenaza aún más fuerte sobre F7. Para evitar ese riesgo, las negras pueden plantear la defensa húngara, alfil a E7, con la idea de sacar luego el caballo. Suele llevar a un juego lento, similar al que suele seguir a la apertura italiana pura. Se caracteriza por los peones del centro C3, D3 y E4 y los caballos en F3 y D2. Quizá pensaréis que, en esta situación, el alfil en C1 está obstruido, pero no es del todo cierto. Con un solo movimiento de caballo, su diagonal quedará libre. Vamos a seguir con una partida del famoso Gioacchino Greco, en la que esta apertura se jugó de una forma agresiva muy distinta al juego lento que hemos visto. Sigamos los primeros movimientos. El negro responde con alfil a C5, configurando una apertura italiana pura. Lo que plantea Greco es hacer inmediatamente el avance a D4. Primero, mueve el peón a C3 para dar soporte, pero fijaos que hay otras piezas apuntando hacia esa casilla crítica. Por otro lado, las negras también tienen dos piezas y un peón controlando D4. En esa situación, la tensión es máxima.
Lo mejor que podían hacer las negras era contraatacar con caballo a F6. De este modo amenazaban el punto débil de Greco, el peón en E4. Greco podía haber movido peón a D3, defender y continuar con un juego lento. Sin embargo, se lanzó al ataque con peón a D4. El negro cambió peones y dio jaque para no perder tiempo. En una situación como esta, las blancas moverían alfil a D2 y se produciría un cambio. Después de algunos movimientos naturales, se alcanzaría una posición bastante equilibrada, pero rica en juego. Sin embargo, en la época de Greco, el juego era mucho más agresivo. Las blancas no se entretuvieron en defender su peón, sino que lo sacrificaron saltando con el caballo a C3. Su rival capturó el peón y Greco enrocó para reforzar el ataque. Estos sacrificios de peones se conocen como gambitos y actualmente son difíciles de ver en partidas de alto nivel. Todo el mundo conoce los gambitos y sabe cómo defenderse de ellos. La mejor jugada es capturar el caballo con el alfil en C3 y responder a la captura de alfil negro, avanzando con el peón a D5. En la siguiente jugada, las negras hacen enroque corto y ya no tienen nada que temer. De hecho, en este caso quedan con un peón de ventaja y buenas opciones para aumentar la superioridad. En el caso de la partida de Greco, las negras tomaron el caballo blanco en C3 con su caballo. Parecía lo más lógico, puesto que de esta forma ganaban un segundo peón, amenazaban la torre blanca en A1 y estaban a un paso de enrocar. Parecía que todo estaba en orden para el rival de Greco, pero en ajedrez es más importante la seguridad del rey que la ventaja material, y Greco tenía muy clara la jugada. Movió dama a B3 y entregó la torre para destruir las defensas del enemigo, capturando con alfil en F7. De este modo, consiguió el objetivo principal de la apertura italiana, la casilla F7 en 11 jugadas. Las negras movieron el rey a F8 para resguardarse, pero fueron sometidas a un ataque implacable con alfil a G5, amenazando la dama. Como el alfil blanco estaba protegido por el caballo en F3, la única posibilidad para cubrir la dama negra era caballo a E7. Greco continuó subiendo piezas para el ataque con caballo a E5. Su rival cayó en un nuevo gambito, capturando el peón en D4 con el alfil. Y por fin, Greco amenazó jaque mate en una jugada. Para evitarlo, las negras interpusieron un peón entre la dama y su objetivo. Pero la dama blanca encontró otro camino en F3 para llegar al rey enemigo. El rival, sin nada mejor que hacer, tapó con el alfil en F5. Las blancas siguieron capturando y recuperaron una pieza. Ya sin muchas posibilidades, las negras capturaron el caballo y Greco siguió buscando el jaque mate con alfil a E6. El enemigo intentó parar el jaque, pero lo único que consiguió fue que Greco se adueñase de una pieza más. Si las negras hubieran seguido tomando el alfil en F6, hubieran recibido jaque mate en 2 jugadas. En lugar de eso, trataron de escapar moviendo el rey a E8. Greco capturó el peón con el alfil y el mate con dama a F7 ya era prácticamente imparable. Las negras alargaron su agonía con dama a D6 para dar una salida al rey, pero después del jaque, las blancas capturaron la torre en H8 con el alfil. En este momento, a pesar de que Greco había hecho sacrificios, ya se encontraba una pieza por delante de su rival. Pero lo peor de todo para las negras fue que el jaque mate era insalvable.
Vistas las características de la apertura italiana, haremos algunos ejercicios para ponerla en práctica. En esta apertura, tened siempre en cuenta que hay que vigilar la casilla F7 hasta haber enrocado. Después del enroque, la casilla ya tiene cierta protección. Veamos algunas posiciones típicas que se pueden dar cuando las negras intentan evitar el juego agresivo en una apertura italiana. Os advierto que ninguna de ellas es muy recomendable. Esta posición que tenéis en pantalla es una posibilidad de juego de las negras. Juegan blancas. ¿Qué haríais vosotros? Podéis emplear de 2 a 10 minutos para pensar la respuesta. Fijaos en la solución. Lo mejor que podemos hacer es aprovechar el imprudente juego del negro para clavar su caballo en E5 con dama a E2. Entonces, nuestro rival tendrá que defender su pieza clavada con peón a D6, lo que nos ofrece la ocasión de capturar el peón de D4 y amenazar dos piezas a la vez. Aunque las negras retrasen los acontecimientos haciendo jaque con alfil a B4, podemos tapar el jaque y vemos que, al final, siempre permanece la clavada y la ganancia de pieza para nosotros. Además, nuestro ataque va a seguir siendo muy fuerte. Excelente para los que hayáis encontrado la solución. Realmente no hay mejor opción que dama a E2. Si habéis pensado en capturar con el peón en D4, observad que las negras tomarían nuestro caballo en F3. Después podrían capturar el peón en D4 sin problemas, ya que quedaría amenazado por dos piezas enemigas. Por lo tanto, estaríamos en inferioridad de dos peones y con una posición perdida. Capturar con caballo en D4 tampoco es buena opción, porque las negras ganan una pieza capturando el alfil con caballo por C4. Por último, el cambio de caballos en E5 dejaría a las negras en una situación muy cómoda. Quedarían en disposición de cambiar dama y con peones de ventaja. Por lo tanto, jugada ganadora, dama a E2. Vamos con otro ejercicio. De nuevo, tenéis de 2 a 10 minutos para valorar esta posición. Juegan blancas. ¿Cuál es nuestra mejor opción? Algunos habréis visto enseguida que las blancas disponen de una ventaja de desarrollo muy grande a cambio de tener un peón de menos, y que cualquier jugada es buena. Por ejemplo, se os puede haber ocurrido mover la torre a E1. Digamos que esa opción sería de aprobado. La mejor jugada, realmente, es caballo H4. Con este movimiento ganamos la dama. Fijaos en que no tiene escapatoria posible por haber salido demasiado pronto. Así que sobresaliente a los que hayáis dado con la solución. Ahora vamos a ver cómo se llega a las posiciones que hemos estado analizando. Repasamos la apertura italiana y ya hemos dicho antes que el blanco plantea aquí batalla sobre el punto D4. Las dos posiciones que hemos visto en los ejercicios anteriores se basan en esta jugada, dama a F6. En épocas pasadas se creyó que las negras podían evitar el avance a D4 de las blancas, poniendo 4 piezas sobre esa casilla, contra las 3 piezas de apoyo que tiene el blanco. Sin embargo, ya sabéis que no es buena idea sacar a la dama al principio de la partida. A partir de aquí, las blancas podrían enrocar o seguir con un juego lento con el peón a D3. Pero quiero que penséis una jugada que os parezca mejor a esas dos. Tenéis de 3 a 15 minutos. La jugada más interesante es mover el peón de D2 a D4 y ofrecerlo en sacrificio. Veamos por qué.
El negro está obligado a capturar, pues ha puesto la dama en F6 precisamente para eso. Después de que movamos el peón a E5, nuestro rival empieza a tener problemas. Ya hemos visto en el primer ejercicio que capturando con caballo en E5, las negras pierden por dama a E2. Así que las negras escogen dama a G6. Después de enrocar, ya podemos encarar el ataque a D4. Cuando las negras lo evitan, capturando con peón a C3, se encuentran con que nuestro caballo captura en C3 y amenaza con saltar a D5. Si consiguiéramos llegar a D5 con nuestro caballo, sería una posición muy incómoda para el rival. Cuando intentan evitarlo con caballo a E7, las negras pierden la dama como ha ocurrido en el ejercicio 2. Otra jugada no tan buena podría ser peón a B4 para acorralar al alfil enemigo. Sin embargo, la pieza rival acaba escapando y volvemos al juego lento con D3. Por lo tanto, mejor que el enroque o el juego lento, peón a D4, tal y como acabamos de ver. Vamos a analizar ahora un concepto táctico muy importante, que supone un arma muy poderosa para el ataque: la desviación. Como su nombre indica, consiste en desviar una pieza de la acción defensiva que ejerce sobre otra pieza o sobre una casilla. Se puede efectuar mediante una amenaza o a través de un sacrificio. La desviación sirve para acceder a un punto que estaba defendido y que tras la jugada deja de estarlo. En función del objetivo que pretendemos conseguir, nos dispondremos a hacer un sacrificio mayor o menor. Sigamos profundizando en este concepto con algunos ejemplos. Lo más frecuente es que la desviación se presente en forma de sacrificio. A veces el que se inmola es un peón, pero también puede que sea un caballo, un alfil e incluso una torre o una dama. Todo depende del objetivo que se persiga. Observad este primer ejemplo para entenderlo mejor. La dama blanca está defendiendo el jaque mate. La dama y la torre negras están en batería vertical, amenazando el peón blanco de B2. La captura de este peón, como podéis ver, conduciría a la victoria de las negras. Este tipo de situaciones siempre favorecen al bando atacante, en este caso, las negras. Fijaos que la dama blanca es esclava de la defensa de B2 y casi no puede moverse. De ahí surge la posibilidad de la desviación. Cuando una pieza defiende un objetivo tan valioso, puede darse el caso de que el enemigo quiera apartarla de su cometido a cualquier precio. En este caso, las negras tienen una opción fácil: atacar a la dama con alfil a G5. Además, de esta forma, las negras clavan a la dama, amenazando al rey blanco por rayos X. La dama ya no puede moverse ni a C2 ni a E2, desde donde podría haber seguido defendiendo el peón de B2. Está claro, pues, que si las blancas capturan el alfil con la dama, reciben jaque mate. Lo único que pueden hacer es mover el peón de F2 a F4 e interponerse entre el alfil y la dama. Pero la solución no es eficaz. El alfil captura al peón en F4, la dama se ve obligada a responder y las blancas reciben jaque mate. Por lo tanto, las negras han hecho un sacrificio de desviación con el alfil y a cambio dan jaque mate. Veamos otro ejemplo muy habitual. El caballo en F6 defiende el mate en H7. Se trata de un punto muy vulnerable cuando el rey ya está enrocado. En este caso, las negras han jugado erróneamente el avance del peón a H6, porque el caballo en G5, en combinación con la dama en C2, amenazaban jaque mate en H7.
El caballo negro en F6 defiende esa casilla crítica, pero si su acción pudiera ser desviada, la defensa se desbarataría y las blancas darían jaque mate. La combinación está muy clara. Las blancas saltan con el caballo de C3 a D5. Este movimiento amenaza tanto al caballo en F6 como a la dama negra en E7. Evidentemente, el caballo de las negras se está sacrificando, pero si las blancas lo capturan con su caballo, recibirán jaque mate. Por otro lado, aunque las negras rechacen el sacrificio de caballo blanco para no desviar la acción de su caballo en F6, no tienen nada que hacer. Mueven la dama a D6. Y las blancas están en condiciones de capturar el caballo negro en F6 dando jaque. Las negras eliminan esa amenaza, capturando con la dama. Pero entonces, el jaque mate con su homóloga blanca es imparable. Por lo tanto, recordad, el caballo en F6 defiende el punto H7, una casilla muy importante una vez se ha producido el enroque. Tened en cuenta que ese caballo es muy sensible a la desviación. Otro ejemplo de desviación. En este caso, se trata de una partida del gran campeón ruso Anatoly Karpov que tuvo lugar en 1976. Karpov quería dar jaque mate con la dama en G3, apoyada por el peón de H4. El problema era que el peón blanco en F2 defendía la acción sobre G3. De ahí surgió la idea de utilizar la desviación. Karpov movió la torre a E3 y dio jaque. Las blancas, para eliminar la amenaza, capturaron esa torre con el peón y sin querer dejaron vía libre para que Karpov moviera la dama a G3 e hiciera jaque mate. En una situación así, las blancas tenían muy poco que hacer. Karpov amenazaba dar jaque mate desde 3 puntos distintos, contra un rey prácticamente indefenso. Las blancas solo podían defenderse con sus peones, pero hubiera sido jaque mate igual en 2 jugadas. Estoy seguro de que con estos ejemplos os vais familiarizando cada vez más con las jugadas de desviación. Hemos visto cómo se desvía una pieza o un peón de su acción. Ahora vamos a ver cómo usar el sacrificio de desviación para romper un bloqueo. Fijaos que la dama blanca bloquea el avance del peón en C3 a la vez que defiende al peón en A4 de la amenaza de la dama enemiga. Ese peón en C3, a su vez, corta el paso del alfil en G7. Para evitar ese bloqueo, las negras mueven su torre hasta E2 y la ofrecen en sacrificio. Cuando el blanco la captura, el peón negro avanza a C2 y libera la acción del alfil en G7 que amenaza al rey. El rey negro intenta huir del jaque moviendo a A2, pero la dama blanca captura en A4 y da jaque mate. Viajemos ahora en el tiempo en busca de otro ejemplo, hasta el año 1861. Se trata de una partida de otro campeón mundial, el austríaco Wilhelm Steinitz. Aquí vemos cómo Steinitz quería entrar con su dama a E6. Si lo conseguía, la dama combinada con la torre de F6 provocaría efectos devastadores. Sin embargo, las negras defendían bien la casilla de invasión en E6 con la dama en C8. En este caso, Steinitz utilizó la desviación para invadir. Movió la torre de D1 hasta D8 y obligó a la dama negra a capturarla. De este modo, desvió a la dama negra del control que ejercía sobre E6. La dama blanca aprovechó el desvío para llegar a E6. A partir de ahí, Steinitz culminó el ataque con un bonito sacrificio de la torre en H6 que acabó en jaque mate. Ya que estamos tratando un tema muy importante y que se presenta con mucha frecuencia, profundizaremos un poco más en la desviación con un par de ejemplos. Veamos ahora un caso de desviación en un final de partida. En esta situación, las blancas y negras están en igualdad material.
Las negras podían ganar un peón, capturando en F2. De este modo, darían jaque, lo que obligarían a las blancas a capturar con su rey. En el siguiente movimiento, capturando con rey en C5, las negras conseguirían la ventaja. Sin embargo, esa superioridad material de las negras no serviría para ganar si su rival defendiera correctamente. Las blancas podrían mover la torre a F6 y eso les serviría para poder hacer avanzar su peón hasta coronarlo. De esta forma, obtendrían un contrajuego suficiente para conseguir las tablas. Volvamos a la posición inicial y pensemos otras posibles jugadas para el negro. Tiene dos peones muy avanzados en sexta que parecen amenazantes, pero el rey blanco está protegiendo la casilla crítica en F2. Una opción para las negras sería avanzar el peón a E2 con el objetivo de mover la torre a D1 en la próxima jugada y hacer jaque mate. En realidad es un espejismo, ya que las blancas podrían mover la torre a D6 y dar jaque. De este modo, las blancas no solo evitan el jaque mate, sino que ganan. La torre blanca amenaza a su homóloga negra por rayos X, así que el rey debe defenderla. Después del cambio de torres, las blancas eliminan la amenaza del jaque mate y ahora, sin problemas, pueden coronar su peón. La única opción que tienen las negras para ganar la partida es desviando el rey blanco de su tarea de defender el peón en F2, ya que esta defensa impide el avance de los peones negros. Fijaos, las negras sacrifican su torre, moviéndola a D1 y haciendo jaque. Las blancas se ven obligadas a capturar y ahora las negras ya pueden tomar el peón en F2 e impedir al rey enemigo volver a E1. En el siguiente movimiento, las blancas no podrán evitar la coronación. Su torre tiene un jaque, pero no sirve de nada. No tiene acceso a la primera línea por estar ocupando la casilla el rey blanco. Así que las negras consiguen coronar y tienen la partida ganada. Último ejemplo. Se trata de una partida de un campeón mundial especialmente creativo, el ruso Alexander Alekhine. Estad atentos, porque es más difícil que los anteriores. En este caso, veremos cómo Alekhine hace una maniobra de desviación extremadamente sutil. Intentaremos meternos en su cabeza para entender cómo razona hasta llegar a alcanzarla. Lo primero en lo que debemos fijarnos, como buenos jugadores de ajedrez, es que Alekhine tiene una pieza menos. Las negras tienen el alfil en C6 de ventaja. Por otro lado, Alekhine tenía unas tremendas posibilidades de ataque, con las dos torres en una columna abierta como H, muy cerca del rey enemigo en G8. Esta opción le daba la posibilidad de dar jaque. No podía convertirse en jaque mate porque el rey negro tenía la posibilidad de escapar por F7. Alekhine podía cortarle el paso al rey rival, subiendo con el peón a G6. Sin embargo, las negras habrían respondido con la captura del peón, llevando la dama a G6. Las blancas habrían insistido con la dama en C4, haciendo jaque. Pero las negras lo habrían detenido fácilmente con peón a D5. Estaba claro que la raíz del problema estaba en la posición de la dama negra controlando G6. Alekhine podría haber intentado desviarla, llevando su propia dama hasta C4 para sacrificarla. Cuando la dama negra hubiera capturado, parece que las blancas hubieran tenido vía libre para hacer jaque mate, subiendo el peón a G6. Pero las negras podrían haber respondido con una jugada espectacular. Dama a F1, jaque. Este último movimiento hubiera obligado a las blancas a desviar su torre de H1 a F1 para capturar la dama enemiga. Con las torres blancas descoordinadas y sin la amenaza del jaque mate, las negras hubieran desbaratado el ataque, moviendo el alfil a E8 para capturar el peón de G6.
Hay que tener cuidado con los sacrificios y asegurarse de que son convenientes antes de realizarlos. Hemos visto una variante en la que las negras escapaban del jaque mate después del sacrificio de la dama blanca. Pero hay otra más sencilla. Cuando las blancas proponen el sacrificio, el rey negro escapa a F7. Además de escapar el jaque mate, las negras conservan la superioridad material. Veamos qué hizo Alekhine. Fruto de toda esta reflexión previa, el campeón mundial llegó a la conclusión de que su mejor jugada era saltar con el caballo a E5. De esta forma, amenazaba con jaque mate en una jugada, ya que su caballo controlaba F7. La dama negra no podía desviarse para capturar, porque si lo hacía, recibía jaque mate seguro. Así que el rival de Alekhine tomó el caballo blanco con el peón de D6, y nuestro protagonista consiguió dar el jaque en C4. Primero avanzó con el peón a G6, y cuando la dama negra capturó, movió la suya a C4 dando jaque. El rival trató de evitarlo interponiendo la dama, pero Alekhine consiguió el jaque mate con torre a H8. Ya sé que este último ejemplo era un poco difícil de seguir. No os preocupéis, podéis volver a revisarlo tantas veces como queráis. Lo que debéis aprender de esta partida y tenerlo siempre en mente es que hay que detectar los puntos sensibles en cada posición. De otra forma, podemos caer en sacrificios innecesarios o precipitarnos dando un jaque antes de tiempo. Tranquilos, ya iréis refinando esta capacidad de análisis a base de práctica y mucha atención. Pero antes de continuar con los ejercicios, conozcamos un poco más a este gran jugador que fue Alexander Alekhine. Este ajedrecista nació en Rusia el 24 de marzo de 1892 y más tarde adquirió la nacionalidad francesa. Fue conocido en especial por su estilo agresivo y sus peligrosas combinaciones. Junto a Richard Reti y a Aron Nimzowitsch, Alekhine fundó la llamada Escuela Hipermoderna, que a principios del siglo XX renovó los conceptos estratégicos del ajedrez. Además de su extraordinario juego de ataque, tenía una capacidad de trabajo y preparación teórica de la que carecía, por ejemplo, otro gran campeón mundial, José Raúl Capablanca. Precisamente, arrebató a Capablanca el título en 1927, a pesar de que en el transcurso de sus enfrentamientos tuvieron que extraerle 6 muelas por problemas dentales. Esto da prueba de su increíble y tenaz voluntad de victoria. También fue un gran estudioso e innovador de la teoría ajedrecística, y por eso muchas variantes de aperturas llevan su nombre. En 1921, por ejemplo, utilizó correctamente una apertura semiabierta, que hasta entonces había estado refutada. Desde entonces es conocida como la defensa Alekhine. En 1935 perdió el título de campeón mundial ante Max Euwe. Lo recuperó 2 años más tarde, desarrollando el juego brillante y agresivo que siempre le había caracterizado. La vida de este gran ajedrecista estuvo profundamente marcada por las 2 guerras mundiales y la Revolución Rusa. Estuvo encarcelado en 3 ocasiones y en una de ellas contrajo la escarlatina. Una vida azarosa que seguramente influyó en el ataque al corazón que le causó la muerte. Sucedió en 1946, cuando todavía mantenía el título de campeón mundial. A continuación, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido sobre el sacrificio de desviación y los puntos vulnerables del adversario. Fijaos en la situación que tenemos en pantalla. Blancas juegan y ganan. Tenéis de 2 a 10 minutos para encontrar la mejor opción. Vamos a por la solución. Observad que tenemos una ventaja importante. Aunque estamos en igualdad material con las negras, tenemos todas las piezas desarrolladas, mientras que el alfil y la torre del enemigo siguen en su sitio. No es extraño, pues, que tengamos varias formas de ganar. Una de ellas sería sacrificar el caballo saltando a G6. El peón negro se ve obligado a capturar. Nosotros entramos con la dama y en la siguiente jugada podemos dar jaque mate. Muy bien a los que hayáis pensado en esta opción,
pero más rápido y más bonito aún es llevar nuestra dama a G8 y sacrificarla. La torre negra está obligada a desviar su acción sobre el punto F7 y con un salto de nuestro caballo a esa casilla conseguimos el jaque mate. Un sobresaliente para los que hayáis sabido encontrar esta segunda jugada. Concentrémonos ahora en el ejercicio que viene a continuación. Juegan las blancas. Tenéis 5 minutos para hallar la mejor opción. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la situación y darnos cuenta que estamos en clara desventaja material, ya que tenemos un alfil y un peón de más, pero 2 torres de menos. Sin embargo, podemos ganar si usamos la opción de jaque en H7, aunque el peón está protegido por la acción de la dama negra. Si movemos nuestro alfil de G5 a F6, desviamos la acción defensiva de la dama y hacemos imparable el jaque mate. Seguimos con un nuevo ejercicio. Este tiene cierta dificultad, así que disponéis de 3 a 15 minutos para hallar la jugada ganadora de las negras. Una pista. Pensad que a veces la maniobra de desviación no es directa. Hay que prepararla. Muy bien para los que hayáis visto la jugada de torre a E2. Tenemos un peón de ventaja y con esta defensa del peón en D2 mantenemos la superioridad material y quedamos en buena situación para ganar la partida. Fantástico para los que hayáis escogido una jugada tan espectacular como torre E1. Hacemos jaque y la torre blanca tiene que capturar. Ahora querríamos capturar la torre en E1 con el peón, pero la dama en B4, que defiende la pieza con rayos X, nos lo impide. Lo que necesitamos es desviar la acción de la dama blanca. Así que lo mejor que podemos hacer es entregar nuestra dama llevándola a D4. Cuando las blancas aceptan el sacrificio, ya podemos capturar la torre en E1 con el peón, coronarlo y dar jaque mate. Enhorabuena a los que habéis encontrado la mejor respuesta. Ciertamente era un sacrificio extraño, pero debéis tenerlo en cuenta, ya que a veces un peón puede coronar con consecuencias decisivas. Muy buenas, Miguel. Hola, Marcos. Tengo entendido que en esta ocasión quieres que hablemos de un tema de gran impacto, como es el sacrificio de desviación. Cierto, cuando una pieza desarrolla una función vital, podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y automáticamente imaginar qué podemos hacer para desviarla de su tarea. Seguro que hoy nos traes un ejemplo muy interesante. Sí, he recuperado para la ocasión una de mis viejas partidas que tanto te gustan. ¿Quieres que la veamos? Por supuesto, adelante. Pues bien, esta es la posición de una partida que disputé con las piezas negras en el año 99. Aparentemente hay un equilibrio material, 2 alfiles contra alfil y caballo y 7 peones por bando. Yo acababa de realizar el movimiento C4 atacando el caballo blanco y aquí mi rival obviamente se dio cuenta de que la jugada normal, caballo A1, perdía rápidamente por alfil C1 seguido de alfil B2 y el caballo está perdido en el rincón. Por eso él ideó una defensa basada en rey F3. Yo ataco su caballo, él contraataca atacando mi alfil. Ahí fue cuando me paré y reflexioné un poco y descubrí una posibilidad que creo que había pasado oculta a mi rival. Jugué alfil G1, él insistió en su estrategia, rey G2, para repetir jugadas, pero evidentemente ese no era mi plan. Capturé en B3, él hizo lo propio, tomando mi alfil, y alcanzamos la posición crítica. En este momento, las jugadas normales son las capturas. Por un lado, tomar en C2, él habría tomado, y la posición está prácticamente igualada. La otra captura habría sido alfil por A4. Quizá el negro esté algo mejor, pero lo cierto es que después de C por B3, de nuevo da la impresión que las blancas tienen todo bajo control. Bien, tras haber descartado
las opciones normales, solo nos quedan o los errores o las genialidades. ¿Tú qué dices, Marcos? ¿Te atreves a probar suerte? Lo cierto es que desde que has llegado a la posición crítica he estado pensando en ello y creo que he dado con la solución. Alfil H5, ganando. Correcto, alfil H5. Un sacrificio temporal para lograr objetivos mucho más importantes. Lo vemos en el tablero. Después de ese movimiento, el alfil de las blancas se ve obligado a capturar y de ese modo pierde el control del punto C2, punto crítico. Las negras toman y la coronación de la dama es inevitable. ¿Qué te ha parecido, Marcos? Pues un ejemplo muy limpio, muy instructivo, la verdad. Seguro que te ha gustado más porque has sacado la jugada clave. Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, como siempre ha sido un placer. Para ampliar nuestros conocimientos de estrategia, abordaremos el aprovechamiento de las columnas abiertas mediante la entrada de las torres en la séptima y octava líneas. Estas filas son especialmente importantes, ya que representan la retaguardia del ejército enemigo, lo que hace cobrar un gran protagonismo a las torres cuando atacan al rey rival. Aunque sea alterando el orden, examinaremos primero qué ocurre con la torre en la octava fila. Normalmente, dicha posición se asocia a un ataque de jaque mate. Aquí las blancas van a aprovechar la debilidad de la octava línea de las negras para entrar con la torre y dar el famoso mate del pasillo. Desde el punto de vista material, las negras tienen ventaja, puesto que disponen de dos piezas menores a cambio de una torre. Pero a pesar de ello, las blancas son capaces de aprovechar el hecho de que el rey negro está encajonado. Debéis tener siempre cuidado con estos tres peones que defienden al rey. Aunque son una buena defensa, dejan al rey encerrado en la octava fila, lo cual es un gran peligro si una torre enemiga llega a hacer jaque. En este caso, las blancas hacen una jugada típica de ataque doble y desviación. Mueven la torre a E4, amenazando a la torre y al caballo. Las negras no pueden responder a la amenaza. Retiran su torre a F8 y la torre blanca captura el caballo. Si el negro capturara con su torre, las consecuencias serían mucho peores porque inmediatamente recibirían el jaque mate del pasillo. Así que recordad, cuando nuestro rey está encerrado en la octava fila, debemos prestar mucha atención al mate del pasillo. Examinaremos otro ejemplo de torre en la octava fila. Fijaos. En este caso, las blancas van a aprovechar el juego de sus torres en la octava línea, moviendo una de B1 a B8 y presionando con F1. El rey negro no tiene más remedio que resguardarse en H7, y cuando las blancas suben su segunda torre a la octava línea, amenazan jaque mate en un movimiento. Las negras tratan de organizar la defensa con el movimiento de peón a G5, buscando una vía de escape para el rey. Pero el blanco mueve el peón a H5 y ya está en condiciones de impedir la huida del monarca. Si las negras hicieran jaque con dama a C1, no serviría de nada, ya que el rey blanco sí tiene una fácil escapatoria huyendo a H2. Quizás las negras podrían intentar escapar en horizontal, moviendo el peón a G6, pero eso también supondría un jaque mate seguro. Las blancas retrocederían con una de sus torres a la fila 7, y el rey negro ya no tendría salida posible. Os mostraré a continuación un ejemplo bien diferente, en el que el uso de la torre en la séptima línea tiene como objetivo ganar material. Las negras, en este caso, tienen un equilibrio material razonable. Caballo y dos peones a cambio de una torre. Si el turno fuera para el negro, podía acercar su rey al centro moviéndolo a E7 y quedaría en una posición bastante buena. Pero juegan las blancas y aprovechan para invadir la séptima línea con torre D7. Observad las consecuencias catastróficas que tiene esta torre en la posición del negro. Su rey queda cortado y la torre blanca va a capturar varios peones enemigos.
es muy difícil para las negras defender sus peones. Si salta con el caballo a A5 para defender el peón en B7, se va a encontrar con que el peón blanco en B2 avanzará y le incomodará. Es decir, van a acabar cayendo todos los peones del flanco de dama. El equilibrio material se romperá y las blancas lo tendrán cada vez mejor para ganar. Así que tened en mente la fuerza de la torre en la séptima línea. Para no olvidaros, podéis memorizar fácilmente este refrán típico entre ajedrecistas. Torre en séptima pondrás y la partida ganarás. Ahora que ya conocemos el creativo juego de Alexander Alekhine, utilizaremos otra de sus partidas para continuar estudiando la importancia de la torre en séptima. En este punto de la partida, la jugada número 36, Alekhine había conseguido poner 2 torres en la séptima fila. Fijaos con qué facilidad remató la partida en 3 jugadas. Primero saltó con el caballo a F6. Con este movimiento, si las negras capturaban el caballo con el peón, las blancas daban mate en una. Las negras en realidad se hallaban en una posición tremendamente pasiva. Observad que no amenazaban ni un solo peón. Así que no tuvieron más remedio que mover la torre a F8 ante la amenaza del caballo. Entonces, la torre blanca capturó el peón en G7 y amenazó ya con jaque mate. Las negras se defendieron tomando el caballo en F6, con la esperanza de huir con el rey hacia el centro del tablero. Después de que Alekhine moviera el rey a E5, las negras no tuvieron más remedio que abandonar. Solo podían salvar su torre ocupando la casilla F8, ya fuera retrocediendo desde F6 o viniendo con la otra torre a defender. Cualquiera de las dos opciones suponía jaque mate en 2 jugadas. Al mover la torre de A8 a F8, Alekhine hizo jaque moviendo a H7. Las negras situaron su rey en G8, pero en el siguiente movimiento de torre a G7 ya era jaque mate gracias a las torres dobladas en la séptima fila. Último ejemplo. Lo extraeremos de una partida entre 2 grandes jugadores, representantes de la temida escuela soviética, David Bronstein y Efim Geller. El enfrentamiento tuvo lugar en Moscú en 1961, en el transcurso del campeonato de la Unión Soviética. Bronstein logró vencer a su rival gracias precisamente a la torre en séptima. Bronstein invadió la fila, capturando el peón con la torre en B7. Desde ahí, su torre ejerció una potente acción de ataque contra varios de sus enemigos. Geller trató de organizar la defensa, saltando con el caballo a B6 e intentando encerrar a la torre de B7. Sin embargo, Bronstein se apoyó en su torre en la séptima, sobre todo en la presión en el punto F7 y en la posición agresiva de su dama en D3 y su caballo en F4. De esta forma, lanzó un ataque fugaz e imparable. En primer lugar, avanzó con el peón a G4, y Geller se equivocó en la respuesta, saliendo con el peón negro a H6. Ese movimiento rompió el escudo defensivo que tenía el rey negro. Bronstein siguió avanzando con sus peones hacia G5, y Geller no vio el peligro y capturó con el peón en D4. Entonces, nuestro protagonista lo vio claro. Prescindió de la captura en D4 y avanzó con su peón hasta G5. Si las negras movían el caballo, sufrirían un ataque de jaque mate. Así que Geller intentó aguantar, capturando en E3. Pero la pérdida del caballo le dejó en una situación muy difícil. Insistió moviendo la torre negra a C3. Y ahí vino la jugada de Bronstein más espectacular de la partida y tal vez de todo el siglo XX. Atentos. Bronstein movió la dama a G6, amenazando mate en una jugada, en una maniobra similar al sacrificio por desviación. Geller solo podía aceptar el regalo envenenado de capturar a la dama. Entonces, el blanco movió la torre hasta G7. El rey negro trató de escapar a F8 y saltando con el caballo a G6, Bronstein consiguió el jaque mate definitivo. Sobre todo, recordad defender siempre los puntos de entrada en las columnas abiertas.
Con la interesante partida entre estos dos pesos pesados del ajedrez, hemos acabado con la teoría. A continuación, pondremos en práctica todos estos conceptos. Empezaremos con un ejercicio relativamente fácil, pero que encierra algunas ideas que pueden llevar a engaño. Así que, pensadlo bien. Juegan blancas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Felicidades a los que os hayáis dado cuenta de que la mejor opción es atacar por la octava fila. Lo primero que debemos hacer es acercar la dama lo más posible al rey enemigo, llevándola hasta E8. El negro entonces no tiene más remedio que subir a su rey, por ejemplo a G7. Nuestra siguiente jugada será llevar la torre hasta B8. Y haga lo que haga el rival, dama a H8 o G8, en un movimiento más es jaque mate asegurado. Fijaos en que nuestro contrincante no tiene opción una vez la torre irrumpe en la fila 8. Aunque trate de defender con su torre en C8, nosotros capturamos con la nuestra. Entonces, el negro se vería obligado a entregar la dama y quedaríamos con una ventaja que nos aseguraría la victoria. Os decía al principio que había alguna otra idea engañosa en el ejercicio, ya que después de subir la dama hasta la octava fila, podríamos tener la tentación de llevar la torre a la séptima, o empezar llevando la torre a la octava en lugar de la dama. Fijaos en lo que ocurriría. Si llevamos la torre a B7, pensando que la amenaza debe ejercerse en el punto F7, no sirve para nada, porque la torre negra en C7 bloquearía la acción de la nuestra. En este caso, podríamos solucionarlo moviendo de nuevo la torre blanca hasta B8, pero gastaríamos una jugada innecesariamente. Por otro lado, debemos tener cuidado con el orden de las jugadas. Si empezamos con torre a B8, damos una oportunidad al rival para que se defienda. En lugar de mover el rey y permitir el ataque, el negro puede bloquear la amenaza con su torre a C8. A partir de ahí, nuestra estrategia se rompe totalmente. Por lo tanto, es muy importante atacar entrando con la dama primero y luego subir la torre. En pantalla tenemos la situación de un nuevo ejercicio. Juegan blancas y mi pregunta es, ¿creéis que torre a D7 es una buena jugada? ¿Se os ocurre otra solución? Tomaos de 2 a 10 minutos para pensarlo. La respuesta es que sí. La jugada torre a D7 es decisiva. Por un lado, amenazamos el peón en B7, pero sobre todo, ponemos en duda la seguridad del rey negro. Si las negras mueven este peón con B5, ganaremos fácilmente como ahora vamos a ver. Subimos la dama a C3, amenazando con ir a G7 y hacer mate. Nuestro rival no tiene más remedio que proteger G7 con su dama en F8. Después del cambio de peones, movemos dama a E5 y planteamos todo tipo de amenazas decisivas, desde capturar el peón B5 hasta seguir con el ataque al rey. Si el negro opta por defender su peón moviendo a B4, las consecuencias para nuestro rival empiezan a ser graves. Damos jaque con dama a D5. El rey enemigo se mueve a H8. Y con nuestra torre a F7 dominamos totalmente a nuestro oponente. Las negras consiguen poner en juego su torre, amenazando a nuestra dama con la suya, pero no se libran del jaque mate en pocas jugadas. Ya veis que el potencial de la torre en séptima es tremendo. Lo mejor que puede hacer el negro cuando nuestra torre ya está en D7 es mover su torre a E8, perder un peón e intentar controlar la séptima fila llevando la torre a E7. El problema es que de ese modo debilita la octava fila y podemos dar jaque. A partir de ahí, y con un peón de más, alternaríamos distintas amenazas. La ventaja material iría aumentando y seguiríamos atacando al rey. Veamos qué pasa si en lugar de subir la torre a séptima, decidimos empezar dominando la diagonal con dama a C3.
De este modo, daríamos la oportunidad a las negras de defenderse con dama a e7. De pronto, la dama negra controlaría la casilla crítica d7 y sería bastante más difícil ganar la partida. Sigamos practicando. Como podéis ver, sobre el tablero no hay damas y ya os adelanto que no hay jaque mate. Es un ejercicio de juego de posiciones. En concreto, lo que veremos a continuación es un procedimiento típico de ataque sobre la columna abierta. Juegan blancas y tenéis que pensar qué jugada haríais. Tenéis entre 2 y 10 minutos para reflexionar. Antes de decidir ningún movimiento, tenemos que hacer un análisis de la situación. Disponemos de una torre a cambio de un caballo y 2 peones, es decir, estamos en cierto equilibrio material con las negras. Nuestra torre está muy bien situada en la única columna abierta, la D. Sin embargo, nuestro rival controla bien los puntos de acceso a la columna con el caballo en F7 y el alfil en E6. Nuestro primer paso será un procedimiento de ataque muy habitual. Mover el alfil a B3 para proponer un cambio y liberar la casilla D7 para que podamos subir la torre. Si las blancas retiran el alfil, podremos entrar con la torre hasta la octava fila, ya que nuestro alfil en B3 clavaría el caballo en F7. Tampoco serviría de nada mover el caballo negro, puesto que entonces clavaríamos el alfil en E6 y podríamos subir la torre a donde quisiéramos. Así que las negras tienen que aceptar el cambio. El negro intenta acercarse con el rey para controlar los puntos de acceso a la columna desde E7, pero le falta un tiempo. Las consecuencias son desastrosas para nuestro rival. La pérdida de peones y la enorme actividad que va a desplegar la torre en séptima, como ya hemos visto en los anteriores ejemplos. Por lo tanto, hemos aprendido también algo fundamental: el ataque de posiciones en la columna abierta para conseguir llevar la torre a la séptima fila. Nos adentraremos ahora en el interesante juego de finales. No solo hay que saber jugar, también hay que saber rematar las partidas. En esta ocasión, estudiaremos el final de rey y 2 peones contra rey. Lo gana casi siempre el bando fuerte, salvo algún caso de ahogado muy especial. Ahora bien, no hay que confiarse y se deben tener en cuenta ciertos conceptos. Veréis que lo indispensable en este caso es coronar uno de los peones. No me alargo más, vamos a verlo. Os presento en primer lugar una de esas situaciones en las que hay que ir con mucho cuidado para poder ganar. Juegan blancas y parece que su victoria será fácil. Lo primero que hacen es acercar el rey al lugar de la acción, moviéndolo hasta E7. Las negras se refugian en el rincón y ahora es cuando el blanco tiene que estar bien alerta, porque el rey negro solo tiene una casilla disponible, G7, y podría quedar ahogado. Si las blancas jugaran a cualquiera de las casillas que controlan G7, es decir, F6, F7 o F8, provocarían el ahogado y las consiguientes tablas. El único modo que tiene el blanco de evitarlo es sacrificar uno de sus peones. Primero hace una jugada de espera, moviendo rey a E6. Y cuando el negro vuelve a G7, el blanco mueve el peón a H8 para sacrificarlo. Ahora, el rey blanco toma la oposición en diagonal desde F6. Su rival trata de ocupar la casilla de coronación, pero en la siguiente jugada tiene que abandonarla y el blanco corona el peón en G8. A partir de ahí, el jaque mate es relativamente fácil. Se desplaza la dama blanca hasta G3. Y cuando el rey enemigo pretende escapar, se encuentra en un callejón sin salida que acaba en jaque mate. Por lo tanto, recordad que cuando tenemos 2 peones en un final de estas características, a veces es necesario sacrificar uno para coronar el otro. Vamos con otro ejemplo. Ya veis que aquí tenemos una situación bastante distinta. Los peones no están ligados, sino separados. En realidad, cuantas más columnas de separación haya entre peones, más fácil es la victoria.
Ya sabéis que el rey es una pieza de corto alcance, así que le es imposible atender dos frentes a la vez. Aquí se trata de que al capturar uno de los dos peones, el otro quede fuera del alcance del rey. Las blancas tienen que ir con cuidado porque las negras amenazan con capturar el peón F5 en 3 movimientos y luego seguir a por el otro peón. Incluso, el negro podría lograr las tablas, capturando el peón de F5 y retirándose al rincón. Lo primero que tienen que hacer las blancas es calcular si su rey llega a tiempo de defender el peón. Son 4 jugadas para el rey blanco, mientras que el negro captura en 3, así que no llega a tiempo. La solución es avanzar con el otro peón. Así, cuando el rey negro captura en F5, queda fuera del cuadrado del peón blanco, que avanza con seguridad hacia la coronación. En el tercer ejemplo, los peones no están ni ligados ni separados, sino doblados. Veremos que en este caso, las blancas ganan gracias al tiempo extra que le da el peón de E4. Las blancas empiezan jugando igual que si tuvieran un solo peón, y el rey negro juega la mejor defensa, coger la oposición. Aquí, normalmente después del jaque, las blancas estarían obligadas a ahogar el rey enemigo, moviendo el blanco a E6. Sin embargo, como tienen un segundo peón, pueden utilizarlo para gastar un tiempo. Entonces, el rey negro se ve obligado a abandonar E8 y a dejar paso para que el peón blanco corone. Recordad que en los finales de reyes es fundamental disponer de algún tiempo extra para perderlo cuando nos convenga. Otro caso que aparentemente se parece al anterior, pero que, como comprobaréis, acaba con un resultado muy distinto. La partida concluirá en tablas, porque el tiempo extra que tienen las blancas ahoga al rey de las negras. El peón de atrás avanza, pero le quita la casilla de avance que tenía el rey rival en F7. Por lo tanto, para ganar necesitamos que los peones estén más atrasados. Si están tan cerca de la fila 8, la partida acaba en tablas. Bueno, con lo que hemos explicado hasta ahora, deberíais tener la base necesaria para pasar a la práctica. Recordad que en un final así, con rey y 2 peones contra rey, debemos concentrarnos en coronar un peón para ganar la partida. Con esta idea en mente, vamos a los ejercicios. Juegan blancas y ganan. Pensad en la primera jugada que escogeríais y el plan a seguir. Efectivamente, la jugada que no hay que hacer es rey a G6. Desde ahí, ahogaríamos al rey de las negras. La forma en que podemos ganar es llevar nuestro rey a G5 para apoyar nuestro peón más adelantado. Cuando llegamos con nuestro rey a F6, el rey negro se ve obligado a abandonar la casilla de coronación. Seguimos dando apoyo al peón y coronamos dama. Sigamos practicando. En este ejercicio tenéis que pensar la jugada ganadora y la que nunca deberíamos hacer. Juegan blancas y disponéis de 2 a 10 minutos para pensarlo. La jugada ganadora más sencilla es rey a F7. Este movimiento deja a las negras prácticamente sin opciones. Si mueven su rey, pierden enseguida. Capturamos el peón en G6 haciendo jaque. El rey enemigo mueve a H8. Volvemos a hacer jaque. El negro repite jugada H7. Y cuando coronamos, es jaque mate. Si las negras toman el peón después de nuestro primer movimiento con el rey, dejan camino libre para que coronemos. Lo que teníais que descubrir aquí es que si empezamos capturando el peón negro en G6, será tablas. Tenemos un peón de más, pero ya hemos visto que peones doblados tan adelantados no bastan para ganar.
Felicidades de nuevo a los que hayáis dado con la solución. A ver si lográis también encontrar la respuesta al ejercicio que os planteo a continuación. Os advierto que es bastante difícil. Si dais con la respuesta correcta, os podéis sentir muy satisfechos. Juegan blancas y la cuestión es, ¿pueden ganar? ¿Y cómo? Os voy a dar un poco más de tiempo, de 3 a 15 minutos. Vamos a utilizar la técnica de eliminación, las casillas eficaces y la oposición. Para empezar, observad que las jugadas lógicas no funcionan. Si avanzamos el peón de G5 a G6 para acercarlo a la coronación, ahogamos al rey negro. El rey enemigo solo tiene la casilla F7 libre, y se la estaríamos quitando del mismo modo que si movemos nuestro rey a E6 para mantener la defensa del peón. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es perder nuestro peón más avanzado, ya que las jugadas que lo defienden son malas. Ahora la cuestión es cómo sacrificamos el peón para sacar provecho de su captura. Podemos mover nuestro rey a D5 o a E5. Aplicando las técnicas de la oposición y de las casillas eficaces, veremos que la jugada que más nos interesa es rey a E5. De este modo, cuando el negro captura en E7, avanzamos nuestro peón a G6 y logramos controlar las casillas eficaces E6 y F6. Le tenemos ganada la oposición al rey rival y vamos a llegar, sin posibilidad de que nos detenga, a coronar nuestro peón. En los finales, el principio de oposición y el de casillas eficaces os van a ayudar mucho a encontrar las mejores jugadas. Con este ejercicio llegamos al final. Espero que lo hayáis disfrutado y aprovechado al máximo. No dejéis de volver a revisar los ejemplos y repasar los ejercicios para ir asimilando todos los conceptos que hemos barajado. Haremos el aprovechamiento de las columnas abiertas mediante la entrada de las torres en la séptima y octava líneas. Estas filas son especialmente importantes, ya que representan la retaguardia del ejército enemigo, lo que hace cobrar un gran protagonismo a las torres cuando atacan al rey rival. Aunque sea alterando el orden, examinaremos primero qué ocurre con la torre en la octava fila. Normalmente, dicha posición se asocia a un ataque de jaque mate. Aquí las blancas van a aprovechar la debilidad de la octava línea de las negras para entrar con la torre y dar el famoso mate del pasillo. Desde el punto de vista material, las negras tienen ventaja, puesto que disponen de 2 piezas menores a cambio de una torre. Pero a pesar de ello, las blancas son capaces de aprovechar el hecho de que el rey negro está encajonado. Debéis tener siempre cuidado con estos 3 peones que defienden al rey. Aunque son una buena defensa, dejan al rey encerrado en la octava fila, lo cual es un gran peligro si una torre enemiga llega a hacer jaque. En este caso, las blancas hacen una jugada típica de ataque doble y desviación. Mueven la torre a E4, amenazando a la torre y al caballo. Las negras no pueden responder a la amenaza. Retiran su torre a F8 y la torre blanca captura el caballo. Si el negro capturara con su torre, las consecuencias serían mucho peores porque inmediatamente recibirían el jaque mate del pasillo. Así que recordad, cuando nuestro rey está encerrado en la octava fila, debemos prestar mucha atención al mate del pasillo. Examinaremos otro ejemplo de torre en la octava fila. Fijaos. En este caso, las blancas van a aprovechar el juego de sus torres en la octava línea, moviendo una de B1 a B8 y presionando con F1. El rey negro no tiene más remedio que resguardarse en H7, y cuando las blancas suben su segunda torre a la octava línea, amenazan jaque mate en un movimiento.
Las negras tratan de organizar la defensa con el movimiento de peón a G5, buscando una vía de escape para el rey. Pero el blanco mueve el peón a H5 y ya está en condiciones de impedir la huida del monarca. Si las negras hicieran jaque con dama a C1, no serviría de nada, ya que el rey blanco sí tiene una fácil escapatoria huyendo a H2. Quizás las negras podrían intentar escapar en horizontal, moviendo el peón a G6, pero eso también supondría un jaque mate seguro. Las blancas retrocederían con una de sus torres a la fila 7, y el rey negro ya no tendría salida posible. Os mostraré a continuación un ejemplo bien diferente, en el que el uso de la torre en la séptima línea tiene como objetivo ganar material. Las negras, en este caso, tienen un equilibrio material razonable. Caballo y 2 peones a cambio de una torre. Si el turno fuera para el negro, podía acercar su rey al centro moviéndolo a E7 y quedaría en una posición bastante buena. Pero juegan las blancas y aprovechan para invadir la séptima línea con torre D7. Observad las consecuencias catastróficas que tiene esta torre en la posición del negro. Su rey queda cortado y la torre blanca va a capturar varios peones enemigos. Es muy difícil para las negras defender sus peones. Si salta con el caballo a A5 para defender el peón en B7, se va a encontrar con que el peón blanco en B2 avanzará y le incomodará. Es decir, van a acabar cayendo todos los peones del flanco de dama. El equilibrio material se romperá y las blancas lo tendrán cada vez mejor para ganar. Así que tened en mente la fuerza de la torre en la séptima línea. Para no olvidaros, podéis memorizar fácilmente este refrán típico entre ajedrecistas. Torre en séptima pondrás y la partida ganarás. Ahora que ya conocemos el creativo juego de Alexander Alekhine, utilizaremos otra de sus partidas para continuar estudiando la importancia de la torre en séptima. En este punto de la partida, la jugada número 36, Alekhine había conseguido poner 2 torres en la séptima fila. Fijaos con qué facilidad remató la partida en 3 jugadas. Primero saltó con el caballo a F6. Con este movimiento, si las negras capturaban el caballo con el peón, las blancas daban mate en una. Las negras en realidad se hallaban en una posición tremendamente pasiva. Observad que no amenazaban ni un solo peón. Así que no tuvieron más remedio que mover la torre a F8 ante la amenaza del caballo. Entonces, la torre blanca capturó el peón en G7 y amenazó ya con jaque mate. Las negras se defendieron tomando el caballo en F6, con la esperanza de huir con el rey hacia el centro del tablero. Después de que Alekhine moviera el rey a E5, las negras no tuvieron más remedio que abandonar. Solo podían salvar su torre ocupando la casilla F8, ya fuera retrocediendo desde F6 o viniendo con la otra torre a defender. Cualquiera de las dos opciones suponía jaque mate en 2 jugadas. Al mover la torre de A8 a F8, Alekhine hizo jaque moviendo a H7. Las negras situaron su rey en G8, pero en el siguiente movimiento de torre a G7 ya era jaque mate gracias a las torres dobladas en la séptima fila. Último ejemplo. Lo extraeremos de una partida entre 2 grandes jugadores, representantes de la temida escuela soviética, David Bronstein y Efim Geller. El enfrentamiento tuvo lugar en Moscú en 1961, en el transcurso del campeonato de la Unión Soviética. Bronstein logró vencer a su rival gracias precisamente a la torre en séptima. Bronstein invadió la fila, capturando el peón con la torre en B7. Desde ahí, su torre ejerció una potente acción de ataque contra varios de sus enemigos. Geller trató de organizar la defensa, saltando con el caballo a B6 e intentando encerrar a la torre de B7. Sin embargo, Bronstein se apoyó en su torre en la séptima, sobre todo en la presión en el punto F7 y en la posición agresiva de su dama en D3 y su caballo en F4. De esta forma, lanzó un ataque fugaz e imparable. En primer lugar, avanzó con el peón a G4, y Geller se equivocó en la respuesta, saliendo con el peón negro a H6.
Ese movimiento rompió el escudo defensivo que tenía el rey negro. Bronstein siguió avanzando con sus peones hacia G5 y Heller no vio el peligro y capturó con el peón en D4. Entonces, nuestro protagonista lo vio claro. Prescindió de la captura en D4 y avanzó con su peón hasta G5. Si las negras movían el caballo, sufrirían un ataque de jaque mate. Así que Heller intentó aguantar, capturando en E3. Pero la pérdida del caballo le dejó en una situación muy difícil. Insistió moviendo la torre negra a C3, y ahí vino la jugada de Bronstein más espectacular de la partida, y tal vez de todo el siglo XX. Atentos. Bronstein movió la dama a G6, amenazando mate en una jugada, en una maniobra similar al sacrificio por desviación. Heller solo podía aceptar el regalo envenenado de capturar a la dama. Entonces, el blanco movió la torre hasta G7. El rey negro trató de escapar a F8 y saltando con el caballo a G6, Bronstein consiguió el jaque mate definitivo. Sobre todo, recordad defender siempre los puntos de entrada en las columnas abiertas. Con la interesante partida entre estos dos pesos pesados del ajedrez, hemos acabado con la teoría. A continuación, pondremos en práctica todos estos conceptos. Empezaremos con un ejercicio relativamente fácil, pero que encierra algunas ideas que pueden llevar a engaño. Así que, pensadlo bien. Juegan blancas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Felicidades a los que os hayáis dado cuenta de que la mejor opción es atacar por la octava fila. Lo primero que debemos hacer es acercar la dama lo más posible al rey enemigo, llevándola hasta E8. El negro entonces no tiene más remedio que subir a su rey, por ejemplo, a G7. Nuestra siguiente jugada será llevar la torre hasta B8. Y haga lo que haga el rival, dama a H8 o G8, en un movimiento más es jaque mate asegurado. Fijaos en que nuestro contrincante no tiene opción una vez la torre irrumpe en la fila 8. Aunque trate de defender con su torre en C8, nosotros capturamos con la nuestra. Entonces, el negro se vería obligado a entregar la dama y quedaríamos con una ventaja que nos aseguraría la victoria. Os decía al principio que había alguna otra idea engañosa en el ejercicio, ya que después de subir la dama hasta la octava fila, podríamos tener la tentación de llevar la torre a la séptima, o empezar llevando la torre a la octava en lugar de la dama. Fijaos en lo que ocurriría. Si llevamos la torre a B7, pensando que la amenaza debe ejercerse en el punto F7, no sirve para nada, porque la torre negra en C7 bloquearía la acción de la nuestra. En este caso, podríamos solucionarlo moviendo de nuevo la torre blanca hasta B8, pero gastaríamos una jugada innecesariamente. Por otro lado, debemos tener cuidado con el orden de las jugadas. Si empezamos con torre a B8, damos una oportunidad al rival para que se defienda. En lugar de mover el rey y permitir el ataque, el negro puede bloquear la amenaza con su torre a C8. A partir de ahí, nuestra estrategia se rompe totalmente. Por lo tanto, es muy importante atacar entrando con la dama primero y luego subir la torre. En pantalla tenemos la situación de un nuevo ejercicio. Juegan blancas y mi pregunta es, ¿creéis que torre a D7 es una buena jugada? ¿Se os ocurre otra solución? Tomaos de 2 a 10 minutos para pensarlo. La respuesta es que sí. La jugada torre a D7 es decisiva. Por un lado, amenazamos el peón en B7, pero sobre todo, ponemos en duda la seguridad del rey negro. Si las negras mueven este peón con B5, ganaremos fácilmente como ahora vamos a ver. Subimos la dama a C3, amenazando con ir a G7 y hacer mate. Nuestro rival no tiene más remedio que proteger G7 con su dama en F8.
Después del cambio de peones, movemos dama a E5 y planteamos todo tipo de amenazas decisivas, desde capturar el peón B5 hasta seguir con el ataque al rey. Si el negro opta por defender su peón moviendo a B4, las consecuencias para nuestro rival empiezan a ser graves. Damos jaque con dama a D5. El rey enemigo se mueve a H8. Y con nuestra torre a F7 dominamos totalmente a nuestro oponente. Las negras consiguen poner en juego su torre, amenazando a nuestra dama con la suya, pero no se libran del jaque mate en pocas jugadas. Ya veis que el potencial de la torre en séptima es tremendo. Lo mejor que puede hacer el negro cuando nuestra torre ya está en D7 es mover su torre a E8, perder un peón e intentar controlar la séptima fila llevando la torre a E7. El problema es que de ese modo debilita la octava fila y podemos dar jaque. A partir de ahí, y con un peón de más, alternaríamos distintas amenazas. La ventaja material iría aumentando y seguiríamos atacando al rey. Veamos qué pasa si en lugar de subir la torre a séptima, decidimos empezar dominando la diagonal con dama a C3. De este modo, daríamos la oportunidad a las negras de defenderse con dama a E7. De pronto, la dama negra controlaría la casilla crítica D7 y sería bastante más difícil ganar la partida. Sigamos practicando. Como podéis ver, sobre el tablero no hay damas, y ya os adelanto que no hay jaque mate. Es un ejercicio de juego de posiciones. En concreto, lo que veremos a continuación es un procedimiento típico de ataque sobre la columna abierta. Juegan blancas y tenéis que pensar qué jugada haríais. Tenéis entre 2 y 10 minutos para reflexionar. Antes de decidir ningún movimiento, tenemos que hacer un análisis de la situación. Disponemos de una torre a cambio de un caballo y 2 peones, es decir, estamos en cierto equilibrio material con las negras. Nuestra torre está muy bien situada en la única columna abierta, la D. Sin embargo, nuestro rival controla bien los puntos de acceso a la columna con el caballo en F7 y el alfil en E6. Nuestro primer paso será un procedimiento de ataque muy habitual. Mover el alfil a B3 para proponer un cambio y liberar la casilla D7 para que podamos subir la torre. Si las blancas retiran el alfil, podremos entrar con la torre hasta la octava fila, ya que nuestro alfil en B3 clavaría el caballo en F7. Tampoco serviría de nada mover el caballo negro, puesto que entonces clavaríamos el alfil en E6 y podríamos subir la torre a donde quisiéramos. Así que las negras tienen que aceptar el cambio. El negro intenta acercarse con el rey para controlar los puntos de acceso a la columna desde E7, pero le falta un tiempo. Las consecuencias son desastrosas para nuestro rival. La pérdida de peones y la enorme actividad que va a desplegar la torre en séptima, como ya hemos visto en los anteriores ejemplos. Por lo tanto, hemos aprendido también algo fundamental: el ataque de posiciones en la columna abierta para conseguir llevar la torre a la séptima fila. Nos adentraremos ahora en el interesante juego de finales. No solo hay que saber jugar, también hay que saber rematar las partidas. En esta ocasión, estudiaremos el final de rey y 2 peones contra rey. Lo gana casi siempre el bando fuerte, salvo algún caso de ahogado muy especial. Ahora bien, no hay que confiarse y se deben tener en cuenta ciertos conceptos. Veréis que lo indispensable en este caso es coronar uno de los peones. No me alargo más, vamos a verlo. Os presento en primer lugar una de esas situaciones en las que hay que ir con mucho cuidado para poder ganar. Juegan blancas y parece que su victoria será fácil. Lo primero que hacen es acercar el rey al lugar de la acción, moviéndolo hasta E7. Las negras se refugian en el rincón y ahora es cuando el blanco tiene que estar bien alerta, porque el rey negro solo tiene una casilla disponible, G7, y podría quedar ahogado. Si las blancas jugaran a cualquiera de las casillas que controlan, G7, es decir,
F6, F7 o F8 provocarían el ahogado y las consiguientes tablas. El único modo que tiene el blanco de evitarlo es sacrificar uno de sus peones. Primero hace una jugada de espera, moviendo rey a E6. Y cuando el negro vuelve a G7, el blanco mueve el peón a H8 para sacrificarlo. Ahora, el rey blanco toma la oposición en diagonal desde F6. Su rival trata de ocupar la casilla de coronación, pero en la siguiente jugada tiene que abandonarla y el blanco corona el peón en G8. A partir de ahí, el jaque mate es relativamente fácil. Se desplaza la dama blanca hasta G3. Y cuando el rey enemigo pretende escapar, se encuentra en un callejón sin salida que acaba en jaque mate. Por lo tanto, recordad que cuando tenemos dos peones en un final de estas características, a veces es necesario sacrificar uno para coronar el otro. Vamos con otro ejemplo. Ya veis que aquí tenemos una situación bastante distinta. Los peones no están ligados, sino separados. En realidad, cuantas más columnas de separación haya entre peones, más fácil es la victoria. Ya sabéis que el rey es una pieza de corto alcance, así que le es imposible atender dos frentes a la vez. Aquí se trata de que al capturar uno de los dos peones, el otro quede fuera del alcance del rey. Las blancas tienen que ir con cuidado porque las negras amenazan con capturar el peón F5 en 3 movimientos y luego seguir a por el otro peón. Incluso, el negro podría lograr las tablas, capturando el peón de F5 y retirándose al rincón. Lo primero que tienen que hacer las blancas es calcular si su rey llega a tiempo de defender el peón. Son 4 jugadas para el rey blanco, mientras que el negro captura en 3, así que no llega a tiempo. La solución es avanzar con el otro peón. Así, cuando el rey negro captura en F5, queda fuera del cuadrado del peón blanco, que avanza con seguridad hacia la coronación. En el tercer ejemplo, los peones no están ni ligados ni separados, sino doblados. Veremos que en este caso, las blancas ganan gracias al tiempo extra que le da el peón de E4. Las blancas empiezan jugando igual que si tuvieran un solo peón, y el rey negro juega la mejor defensa, coger la oposición. Aquí, normalmente después del jaque, las blancas estarían obligadas a ahogar el rey enemigo, moviendo el blanco a E6. Sin embargo, como tienen un segundo peón, pueden utilizarlo para gastar un tiempo. Entonces, el rey negro se ve obligado a abandonar E8 y a dejar paso para que el peón blanco corone. Recordad que en los finales de reyes es fundamental disponer de algún tiempo extra para perderlo cuando nos convenga. Otro caso que aparentemente se parece al anterior, pero que, como comprobaréis, acaba con un resultado muy distinto. La partida concluirá en tablas, porque el tiempo extra que tienen las blancas ahoga al rey de las negras. El peón de atrás avanza, pero le quita la casilla de avance que tenía el rey rival en F7. Por lo tanto, para ganar necesitamos que los peones estén más atrasados. Si están tan cerca de la fila 8, la partida acaba en tablas. Bueno, con lo que hemos explicado hasta ahora, deberíais tener la base necesaria para pasar a la práctica. Recordad que en un final así, con rey y dos peones contra rey, debemos concentrarnos en coronar un peón para ganar la partida. Con esta idea en mente, vamos a los ejercicios. Juegan blancas y ganan. Pensad en la primera jugada que escogeríais y el plan a seguir. Efectivamente, la jugada que no hay que hacer es rey a G6. Desde ahí, ahogaríamos al rey de las negras. La forma en que podemos ganar es llevar nuestro rey a G5 para apoyar nuestro peón más adelantado. Cuando llegamos con nuestro rey a F6, el rey negro se ve obligado a abandonar la casilla de coronación. Seguimos dando apoyo al peón y coronamos dama.
Sigamos practicando. En este ejercicio tenéis que pensar la jugada ganadora y la que nunca deberíamos hacer. Juegan blancas y disponéis de 2 a 10 minutos para pensarlo. La jugada ganadora más sencilla es rey a F7. Este movimiento deja a las negras prácticamente sin opciones. Si mueven su rey, pierden enseguida. Capturamos el peón en G6 haciendo jaque. El rey enemigo mueve a H8. Volvemos a hacer jaque. El negro repite jugada H7. Y cuando coronamos, es jaque mate. Si las negras toman el peón después de nuestro primer movimiento con el rey, dejan camino libre para que coronemos. Lo que teníais que descubrir aquí es que si empezamos capturando el peón negro en G6, será tablas. Tenemos un peón de más, pero ya hemos visto que peones doblados tan adelantados no bastan para ganar. Felicidades de nuevo a los que hayáis dado con la solución. A ver si lográis también encontrar la respuesta al ejercicio que os planteo a continuación. Os advierto que es bastante difícil. Si dais con la respuesta correcta, os podéis sentir muy satisfechos. Juegan blancas y la cuestión es, ¿pueden ganar? ¿Y cómo? Os voy a dar un poco más de tiempo, de 3 a 15 minutos. Vamos a utilizar la técnica de eliminación, las casillas eficaces y la oposición. Para empezar, observad que las jugadas lógicas no funcionan. Si avanzamos el peón de G5 a G6 para acercarlo a la coronación, ahogamos al rey negro. El rey enemigo solo tiene la casilla F7 libre, y se la estaríamos quitando del mismo modo que si movemos nuestro rey a E6 para mantener la defensa del peón. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es perder nuestro peón más avanzado, ya que las jugadas que lo defienden son malas. Ahora la cuestión es cómo sacrificamos el peón para sacar provecho de su captura. Podemos mover nuestro rey a D5 o a E5. Aplicando las técnicas de la oposición y de las casillas eficaces, veremos que la jugada que más nos interesa es rey a E5. De este modo, cuando el negro captura en E7, avanzamos nuestro peón a G6 y logramos controlar las casillas eficaces E6 y F6. Le tenemos ganada la oposición al rey rival y vamos a llegar, sin posibilidad de que nos detenga, a coronar nuestro peón. En los finales, el principio de oposición y el de casillas eficaces os van a ayudar mucho a encontrar las mejores jugadas. Con este ejercicio llegamos al final. Espero que lo hayáis disfrutado y aprovechado al máximo. No dejéis de volver a revisar los ejemplos y repasar los ejercicios para ir asimilando todos los conceptos que hemos barajado.